Hola, soy Milka Sunun y este es nuestro podcast Entre su voz y la mía. En esta temporada especial Amor sin Manual, abrimos el espacio a historias de mujeres que han amado más allá de lo que imaginaron, porque el amor de una mamá no se mide, se vive. Esto es Entre su voz y la mía. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de esta temporada, Amor sin Manual. ¿Cuántos la han disfrutado? Han sido 3 episodios maravillosos. Si bien la temporada es un especial por el mes de mayo, el mes del Día de la Madre, los testimonios no solo han tocado vidas de mujeres, sino también hombres y jóvenes, porque son historias que nos animan a seguir adelante confiando en Dios. En el episodio anterior escuchamos una historia que nos dejó pensando de alguna manera y logró conectar con distintos corazones, y hoy quiero invitarte a escuchar una historia diferente, pero igual de especial. La historia de una mujer que tuvo que aprender a seguir adelante en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, mientras sostenía el corazón de sus hijos y también el suyo. Y quizás en alguna parte de esta conversación, muchas madres y muchas familias podrán sentirse identificadas. Hoy tengo de invitada a Verónica Orantes. ¿Cómo está, Verito? ¿Qué tal, Milka? Buen día. Una bendición estar aquí. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y por hacer tiempo y abrir su corazón en este episodio. Y bueno, en la plática que teníamos anteriormente, algo que me llamó demasiado la atención fue que usted me contaba de que su esposo era periodista. Y Sí. como a mí me gusta todo eso, yo dije, ¡ay, wow! Y yo quería preguntarle cómo era su vida junto a su esposo. Era muy bonita, era una bendición. Realmente tratamos, ¿verdad?, de caminar juntos en la obra del Señor mientras se pudo. Pero hay tantos testimonios que contar, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno y en todo momento nos muestra su amor y su misericordia. Y hay un canto que a mí me motiva, me bendice, que es de Cristín de Clario. Se llama Tantas Historias. ¿Puedo decir una estrofa? Sí, claro. Una de las estrofas que más me toca es que dice el canto: Señor, tengo tantas historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú siempre estarás. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y tú nunca defraudas. Cuando yo escucho esta alabanza, de veras me alienta, me motiva y digo, de veras, cada cosa que nos sucede es para testificar, ¿verdad?, cuán grande es el amor de Dios. Y mi historia comienza así. Mi historia comienza así. Decidimos casarnos, ¿verdad? Yo era bastante jovencita. Bueno, nos conocimos trabajando juntos. Nos conocimos así trabajando juntos y nos llevábamos muy bien, que en determinado momento nos hicimos novios. Fuimos 3 años novios y de ahí tomamos la decisión de casarnos, ¿verdad? Yo tenía 19 años, mi esposo tenía 24 años, él me va 5 años a mí, ¿verdad? Entonces era como que más formal que yo, ¿verdad? Pero fue una bendición, nos casamos, cada uno servíamos en nuestra iglesia, éramos cristianos activos, por decir así, ¿verdad? Él asistía a Asamblea de Dios Central y ahí activaba con los jóvenes, específicamente en la alabanza, ¿verdad? Sí, él tocaba la batería con un grupo de alabanza, y Asambleas de Dios tenía bastantes grupos de música, también tenía una orquestina. Y en la orquestina tocaba la mandolina él también. Ajá. Y zamponia, creo que se llama, unas como flautas que están unidas. Era bastante activo en el Sí, entonces él estaba siempre metido en la alabanza, activando con los jóvenes, con la orquestina, y a mí eso me llamaba la atención porque me platicaba, ¿verdad?, de todo lo que hacían, y era una bendición. Yo por mi lado asistía, ¿verdad?, también era una joven activa en mi iglesia. En ese entonces yo asistía a una iglesia menonita llamada Ancla de Fe,
y trabajaba con los jóvenes y daba clases en escuela dominical con los niños. Entonces los dos, por nuestro lado, en nuestras iglesias, éramos bastante activos, siempre ahí contándonos las experiencias de trabajar con nuestras iglesias, ¿verdad? Cuando nos casamos fue el dilema: ¿a qué iglesia vamos a ir? ¿A la tuya o a la mía? ¿Cuál eligieron? Entonces, unos días yo estuve yendo a su iglesia, pero por ser grandota y mucha gente, vimos que donde había más necesidad de trabajo era en la que yo asistía, ¿verdad? Porque era una iglesia más pequeña y habían más áreas que había que trabajar. Entonces, él accedió y él se vino conmigo. Comenzamos a trabajar en mi iglesia, nos incorporamos luego, él se incorporó luego y fue bien aceptado porque tenía un carisma único, ¿verdad? Era bien jovial, bien dinámico, él estaba en todas las áreas, él quería colaborar, quería apoyar, entonces luego se dio a querer, ¿verdad? Y trabajamos así. Al año de estar casado yo tuve a mi primera hija, ¿verdad? Sí, tuve el primer bebé, una niña, y igual caminábamos con la bebé, ¿verdad? Donde teníamos que ir, activábamos con los jóvenes. En ese entonces como que habían más actividades para salir con los jóvenes. Nos íbamos a los bosques, a vigilias, a diferentes actividades, ¿verdad? Entonces siempre andaba con mi hija pequeñita. Y así estuvimos trabajando. La iglesia compró un terreno, porque donde estábamos al inicio era alquilado, compró un terreno, entonces comenzó un programa de construcción en la iglesia y nos metimos más, ¿verdad? Siempre estábamos juntos. Eventos y actividades de la iglesia. Trabajábamos, los dos trabajamos en lo secular, pero también en las actividades de la iglesia estábamos bien comprometidos, ¿verdad? Ya como pareja más. Y así fuimos trabajando, apoyando. Cuando pasaron como 4 años, yo tuve a mi segundo hijo, Carlitos, tuve a mi segundo hijo y entonces ya estaba creciendo mi familia, ¿verdad? Sí. Y entonces él cambió de trabajo, ¿verdad? Porque ya tenían que haber más ingresos. Exacto. Una bolsita más que... Sí, entonces cambió de trabajo y él era un fotógrafo profesional, entonces le dieron trabajo en Prensa Libre. Ajá. Y aparte de eso, él daba clases de fotografía en la universidad. Entonces tenía como que varias áreas, ¿verdad?, para sus ingresos. Y gracias a Dios, pues al inicio fue una bendición ese nuevo trabajo, ¿verdad? Él ganaba un poco mejor, estábamos mejor económicamente y en lo que es secular, ¿verdad? Pero en lo que es espiritual, siempre activando en la iglesia. Ya trabajábamos ya no solo con los jóvenes, yo ya me incorporé a la fraternidad de mujeres, de señoras, y él también con los caballeros, apoyaba al pastor. O sea, de cualquiera que nos mira decía, de veras, esta pareja es ideal, ¿verdad? Y así los dos fue una bendición. Yo siempre pensé que había hecho la mejor elección, ¿verdad?, cuando nos casamos. Y ahí sí que, como dice la Biblia, ¿verdad?, que no nos unamos a yugo desigual. Entonces, gloria a Jesús, porque los dos caminábamos en la misma sintonía. Qué lindo. Sí, en la misma sintonía, los dos buscando de Dios, viendo a nuestra familia. No dejábamos de trabajar también en lo secular porque ayudábamos a nuestros padres, ¿verdad? Él ayudaba a su mamá y yo ayudaba también a mis padres, entonces económicamente, y eso hacía que tampoco dejáramos de trabajar. Pero llegó un momento que con mi tercer bebé, ¿verdad?, tuve otro varón, un tercer bebé, y ahí sí él me dijo, mira, ya vas a tener que dejar de trabajar porque ya nuestra familia creció más. ¿Usted dejó de trabajar? Yo dejé de trabajar, ya teníamos 3 niños, ¿verdad? Y entonces al inicio, pues a veces trabajando me ayudaba
mi suegra en ver a los niños o mi mamá. Entonces teníamos bastante apoyo, ¿verdad? No teníamos pena con los niños. Pero llegó un momento en que me dijo, mira, ya vas a tener que dejar de trabajar porque ya está creciendo nuestra familia. Y nosotros felices, a los 3 desde siempre los llevé a la iglesia. Mis 3 hijos conocen de Dios, ¿verdad? Entonces era una bendición y contar las maravillas de Dios en nuestro caminar juntos. De veras que es bastante precioso porque Dios nos bendecía de una manera muy especial. Dios hacía cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero también yo siento que era el respaldo de que nosotros nos ocupábamos de la obra de Dios y Dios se ocupaba de nuestras cosas, ¿verdad? Y en medio de eso, usted me decía, quizás los que los veían decían, uy, es una pareja ideal. Imagino que sí era igual una familia muy linda, pues como usted decía, iban creciendo también. Pero, ¿qué pasa en el momento cuando sucede un problema difícil en la familia como el que usted vivió? Sí, eso iba a contar, ¿verdad? De que todo iba muy bien, pero a veces no nos damos cuenta de que hay cosas que nos absorben más. Ejemplo, el tiempo. Y en el caso de mi esposo, el cambiarse de trabajo, estaba buenísimo el trabajo, pero le absorbía más tiempo. Y ahí comenzó un poco nuestra dificultad como pareja porque ya no tenía horario. Entonces él ya faltaba mucho a la iglesia, comenzó a dejar ciertos proyectos que tenía a su cargo y lo disculpaban en la iglesia, ¿va? Porque le decían que por su trabajo, la falta de tiempo. Pero el que no estés ocupado en la obra del Señor hace que poco a poco te vayas enfriando. Y eso sucedió con él, ¿verdad? El trabajo lo absorbió tanto que no tenía tiempo. Comenzó, ¿verdad?, como fotógrafo profesional de prensa libre, fue escalando y llegó a ser jefe de redacción. Entonces, a mayor responsabilidad, a mayor tiempo, muchas veces tenía que viajar a los departamentos a cubrir noticias o a supervisar. Y entonces eso hacía que yo ya no contara con él muchas veces, ¿verdad? Yo sabía que estaba trabajando, pero después de caminar los 5 juntos, resulté caminando sola, ¿verdad? Con mis hijos, pues, resulté caminando sola con mis hijos porque él no tenía tiempo. Las reuniones de matrimonios, a veces mejor ya no iba porque mi esposo no podía ir conmigo. Entonces eso me ponía triste, me ponía afligida. Todo el mundo me preguntaba por él. Y la única excusa era el trabajo. Y lo absorbió tanto el trabajo que se alejó. Pero no te quiero decir que fue de la noche a la mañana. Eso fue paulatinamente, poco a poco. La gente no quiere aceptar, ¿verdad?, que se está alejando de Dios. No, ya voy a volver, ya voy a regresar en cuanto tenga tiempo. Pero no fue así. Y el enemigo es astuto, ¿verdad?, que también te muestra aparentemente la felicidad en el mundo y no. Exacto. Y eso No es así. no es así. Eso marcó mucho los problemas, ¿verdad? Creo que ahí comenzaron muchos nuestros problemas porque yo le decía que tenía que tener un poquito más de tiempo, dedicar a la casa, a los niños, a la iglesia. Pero cambió. Toda esa parte bonita que traíamos, caminar y todo cambió y cada vez era para peor, ¿verdad? Porque llegó un momento que sí se alejó totalmente. Se alejó totalmente y Dios lo llamaba, pero él ya no quería y entonces le comenzaron a suceder muchas cosas. Él tenía accidentes y Dios siempre le mostraba su misericordia porque lo libraba. Muchas veces lo chocaron, él algunas veces de lo cansado que de manejar se dormía y también chocó carros, ¿verdad? Entonces yo siempre vi la mano de Dios porque Dios
sí se asustaba, pero Dios lo estaba guardando y cuidando. Otras veces él, también me llamaron de emergencia del hospital que había tenido unos infartos. Y cuando corrí al hospital a verlo, me asusté tanto porque entré al intensivo. Y me dijo el doctor, mire señora, su esposo acaba de pasar ya 2 infartos. De una vez le digo que si él tiene un tercer infarto, no va a aguantar. Y entonces eran así como que cosas muy exageradas, pero yo decía, ay sí, yo entraba asustadísima al hospital, lo miraba, orábamos por él, Dios nuevamente lo restauraba, le daba salud. Y también lo libraba, ¿verdad? Cuando muchas veces cubriendo noticias en una balacera también Dios lo libró. Y así, o sea, yo sentía que todas las cosas que le estaban pasando era como que él viera que en medio de todo Dios siempre lo estaba cuidando y protegiendo, pero lo estaba llamando. Y se fue resistiendo. Hasta que un día me llamaron también que él que él viajó y que estaba en San Marcos, pero que llegara porque él estaba mal. Y entonces yo tuve que de emergencia viajar con mis hijos a San Marcos, pues esa vez me llamó mi suegra y me dijo, Vero, véngase porque Estuardo ya no creo que pase la noche. Y me asusté demasiado. Y viajé con mis hijos, pero yo viajé para traerlo de regreso. Yo no sabía que estaba viajando para enterrarlo. Y cuando yo llegué al hospital, era diferente, no era mi esposo, él era un hombre entubado, lleno de tantos aparatos. Y yo decía, no pude hablar, solo lo vi. Y me dijo el médico, su esposo la está esperando porque él está agonizando. Y cuando yo entré al intensivo y lo vi, decía, Dios, ten misericordia una vez más. Ya varias veces lo has rescatado de la muerte. Haz otro milagro, Dios. Pero mi suegra y todos me dijeron que mi esposo, antes de entrar en coma, se había reconciliado con Dios. Se había reconciliado con Dios y que había llegado una persona a orar por él. Y que él ya no hablaba, pero con su cabeza él había hecho la oración y decía, y señalaba todo lo que le decía. Y entonces entró paz a mi corazón, ¿verdad? Porque él oró, se reconcilió, pero cayó en coma. Y del coma ya no salió, y a la media hora de yo estar con mi esposo en el intensivo, él fallece. Y entonces me dijeron, él solo la estaba esperando. El escucharla le dio paz. Pero yo me quedé con un nudo en mi garganta porque yo ya no pude hablar con él, ni él ya no me pudo decir nada, ¿verdad? Lo único que hice fue tocarle su mano y decirle un adiós en silencio. Lo enterramos en San Marcos porque allá falleció y su familia vive en San Marcos, entonces allá lo enterramos. Y yo no sabía, ¿verdad?, que el viajar allá era para decirle adiós. Me regresé con mis hijos, ya no con él. Y ahí comienza otra historia. Ahí comienza otra historia, sí, muy duro, muy duro. La verdad que yo comprendo, ¿verdad?, a las mujeres que pasan por eso, porque
Fue un trago amargo. Yo mirar a mi esposo en la caja, decía, ¿cómo es posible? No podía creerlo. Con el hombre que habíamos pensado ver crecer a nuestros hijos y envejecer juntos, no los vio ni crecer, porque mi hija grande tenía 14 años, el segundo tenía 10 y Dani, que era el más pequeñito, tenía 4 años. Entonces yo dije, ya no los vio crecer, ya no se lograron todas las ilusiones y sueños que teníamos para nuestros hijos, y el envejecer juntos sirviendo a Dios también ahí terminó. Entonces yo lo miraba, no lo creía, lo enterramos y yo venía como, no sé, en shock. No podía creer que yo había viajado solo a enterrarlo. Porque esa no era la idea. No era la idea. La idea era de que, bueno, Dios una vez más lo va a levantar, lo va a restaurar, pero yo no sabía que el plan de Dios era darle otra oportunidad. Y cuando Él reconcilió, Dios dijo, hoy sí me lo llevo. ¿Verdad? Y cambió mi historia porque a partir de ahí, bueno, yo ya era cristiana de hace mucho, pero como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque ahí comencé a ver la mano de Dios sobre mi vida, comencé a ver una nueva historia. Dios nunca me dejó y comencé a refugiarme en Dios. Algo que hice fue aferrarme a las promesas de Dios, y la iglesia y mi familia fueron mis columnas fuertes donde yo me pude agarrar, porque sí, yo no lo creía, yo lloraba, yo miraba a mis hijos y creo que mi principal motivante fueron mis hijos. Ellos fueron mi motivante para salir adelante y limpiarme mis lágrimas, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Bueno, decía yo, no me dejó deudas, pero tampoco dinero. Y entonces, ¿qué hago? Tengo 3 bocas que alimentar y a buscar trabajo, porque no tenía trabajo. Sí. Y él ya me había mal acostumbrado, que él cubría todo. El padre amoroso, el padre que estaba ahí. Ya, entonces, a buscar trabajo, a salir adelante con mis hijos. Cambió toda mi vida, me cambié de casa. Yo vivíamos con mi suegra, en la casa de mi suegra. Yo regresé a la casa de mis padres. Sí. La situación se volvió muy complicada. Sí, bastante. Cambió toda mi vida y sí que fue totalmente diferente. Regresé a la casa de mis padres, ya que mis papás me dijeron, te vamos a ayudar, te vamos a ver a los niños mientras tú trabajas, tienes que salir adelante. Y cerca de la casa de mis padres estaba la iglesia, entonces preferí, ¿verdad?, para estar más cerca de la iglesia. Y mis padres, que Dios los bendiga, me apoyaron con mis hijos, perdón. Y yo buscando trabajo. ¿Qué trabajo fue el que encontró? Ay, sí. Tuve que cambiar a mis hijos de colegios, porque eran colegios más caros y yo ni tenía dinero. Un completo. Todo cambió. Y hablarle a mis 2 hijos primeros, sí comprendían porque ya estaban grandecitos, ¿verdad? Dani no comprendía, él tenía 4 añitos, ¿verdad? Él no comprendía, pero sí me decía, y mi papá. Pero como a veces mi esposo anteriormente llegaba tarde o todo, él pensaba que él estaba en su trabajo. Qué duro para usted como mamá también darle o cómo explicarles a sus hijos lo que acaba de pasar, porque si bien sus otros dos hijos estaban grandes, igual no era algo fácil de explicarles o de decirles, pues Sí. habían perdido a su papá. Y cómo
cómo levantarse de eso, porque ustedes mencionaban sus sentimientos, pero también la vida continúa. La No vida podemos continúa. quedarnos y hay que pagar gastos. Gracias a Dios usted tuvo a sus papás ayudándole, pero usted tenía que salir adelante también. ¿Qué trabajo fue el que encontró? ¿Cómo logró salir adelante? Ay, sí, Milka. Mira, yo de veras yo oraba al Señor y un día en el altar le dije a Dios, Dios divino, por favor, ayúdame. Yo no te pido que me caiga el dinero del cielo, solo te ruego que me proveas de un trabajo para sacar adelante a mis 3 hijos. Y como me había cambiado a la casa de mis padres y seguir apoyando a mis padres, Señor, ayúdame. Y entonces comencé, en ese entonces no había todo virtual como hoy, que mande su currículum por correo electrónico, no, en ese entonces había uno que ir a dejar las hojas, ¿verdad? Los trabajos solicitando. Me recuerdo que fotocopié un montón de currículum y tempranito compraba la prensa y recortaba todos los posibles trabajos y hacía como un itinerario. Bueno, a tal hora me voy a ir aquí, de ahí me queda cerca este otro para ir a buscar trabajo. Y entonces yo metí en todo lado, yo metía para secretaria, para contadora, para tiendas, para supermercados, bancos, a todos lados metí, decía, ya no me importa dónde me salga trabajo. Y si me ofrecen de limpieza o de que, ay, no importa, yo lo que quiero es generar un salario por mis hijos. Y orando, ¿verdad? Orando y pidiéndole a Dios que abriera puertas. Y también en la iglesia donde yo asistía, Dios los bendiga, ellos me apoyaron bastante, me apoyaron en todo sentido. Ellos oraban por mí, ellos llegaban a mi casa, oraban por mis hijos. Me proveían de ¿cómo se llama? Como canastas básicas de alimentos, comida. Ellos estuvieron presentes conmigo siempre y mi familia. No me dejaron, ¿verdad? Entonces, pues por todos lados yo pedía, buscaba, solicitaba. Cuando me dijo una hermana de la iglesia, hermana, fíjate que yo trabajo en un colegio, me dijo en la zona 1, allá por el Congreso. Y me dijo, fíjate que se necesita una secretaria, ¿te animas? Ay, de lo que sea, le dije. Y entonces me fui con ella al siguiente día al colegio, ¿verdad? Porque necesitaban una secretaria. Ay, dijo, yo escribo, yo leo, yo hago, les ordeno lo que quieran, dije yo, porque en un colegio siempre hay bastante que ordenar. Cuando llegué, me dijo el director, excelente, necesitamos una persona, pero no para secretaria. Necesitamos, pero maestros, me dijo. Santísimo Dios, dije yo solo he dado clases a niños de la escuela dominical. ¿Y cómo le hizo usted? Dios iba poniendo a la gente en mi camino porque estas hermanas de la iglesia eran maestras 100 puntos, ¿verdad? Entonces ellas, no te preocupes, Berito, agarra el trabajo y nosotros te vamos a ayudar. De verdad, sí. Y entonces dije, está bien, les dije, me aventaron al agua sin salvavidas, ¿verdad? Y entonces Dios usó a estas hermanas, que Dios las bendiga, ellas me apoyaron mucho, pero eso sí, me dijo el director, bueno, entonces quédese como maestra, la van a apoyar las maestras, ellas me iban a dar la inducción, ¿verdad? Qué hacer, qué libros usar, a qué grado dar. Pero eso sí, yo necesito que usted se me actualice. Así es que yo necesito que usted se me vaya de nuevo a retomar sus estudios a la universidad. Y como yo a los 19 me casé y me puse a tener hijos y me ocupé de un montón de cosas, lo dejé la universidad medias. Y a raíz de eso, regreso a la universidad. Pero ya no por hobby, sino por necesidad, porque si no actualizaba mis conocimientos, ya no tenía trabajo. Entonces regresé. Pero imagino a la que fue universidad. complicado para usted porque la universidad, el trabajo, sus hijos. Eso te iba a decir, de que a mí, yo creo que hasta que llegaba a mi cama por la noche me acordaba de que ya no estaba mi esposo, porque de ahí estaba tan ocupada mi mente.
yo me ocupé en trabajar, en la noche ver a mis hijos, ir a revisar tareas, ir a ver sus uniformes. Y los sábados regresé a la Universidad de San Carlos, porque tampoco tenía para una universidad privada, ¿verdad? Entonces regresé a la Universidad de San Carlos y continué mis estudios, ¿verdad? Y los domingos me metí todo el día en la iglesia porque no dejé, porque yo ya tenía muchos compromisos. Yo era coordinadora de escuela dominical y daba clases y asesoraba, y estaba con muchos quehaceres. Entonces yo el domingo me llevaba a mis 3 hijos y a servir y a gozarme el domingo, ¿verdad? Y los sábados de la universidad y toda la semana trabajando, en la noche viendo a mis... llegó un momento que decía, ¿por qué me metía tanto? Ya no tenía tiempo. Pero ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a las mujeres, ¿verdad? Que están sin una pareja. Ocúpense, y más si es en la obra de Dios, porque el estar ocupada en la obra de Dios te alimenta, te fortalece, te da un motivante de que Dios está siempre contigo. Y yo a partir de ahí comencé a ver la mano de Dios, pero de una manera muy especial. Dios abría puertas, Dios usaba gente para ayudar, para darme inducción, para darme una palabra, para apoyarme. Dios hizo muchas cosas que yo cuando ahora hago un recuento digo de veras que Dios siempre... Él no deja a nadie. El que se siente solo es porque no se ha refugiado en Dios. Porque Dios es el mejor refugio en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Nunca te vas a sentir sola porque Dios siempre, siempre está ahí. Y lo más importante es la palabra, ¿verdad? Yo comencé a leer todos los pasajes, me fui a la concordancia de mi Biblia. Y comencé a buscar todos los pasajes que hablaban de mujeres viudas, ¿verdad? Buscas tú el tema viudez o viuda. Y comencé a leer cada pasaje. Y cada pasaje a mí me fue fortaleciendo de una manera. Yo dije, Señor, yo tantos años de ser cristiana y nunca me había puesto a leer que habían pasajes especiales para las mujeres viudas, ¿verdad? Es importante leer la Biblia. La Biblia. Y sobre todo, qué importante tener a Dios en nuestra vida, porque como usted dice, Él es el que nos levanta. Muchos podrán pensar que no es así, que es la gente, pero es gente enviada por Dios que nos ayuda a levantarnos. Sí. Yo me recuerdo que yo me aferré mucho de, por ejemplo, el Salmo 68:5, que decía que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, ¿verdad? Entonces también el Salmo 146:9, que dice que Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y ahí decía, gracias Dios porque tú me estás sosteniendo, gracias Dios porque tú eres mi defensor. Y cuando mis hijos me decían algo, mis hijos, ustedes no están solos. Su papá ya no está, pero ustedes tienen el Padre que nunca los va a abandonar. ¿Verdad? Su papá material los tuvo que abandonar, pero su Padre espiritual jamás los va a abandonar. Y yo siempre les inyecté, ¿verdad?, de que fe, de que ellos no estaban solos. Ustedes no están solos, Dios está con ustedes. Y el que se meta con ustedes no sabe con quién se está metiendo, con un hijo de Dios. Y Dios pelea por ustedes. Y eso les inyectaba a mis hijos. Y ellos aprendieron porque decía, de veras mamá, que mira que pasó tal cosa, pero a mí no, fíjate, es que Dios está contigo, Dios te defiende, Dios te guarda. Y hasta el día de hoy mis hijos siempre dicen, si ellos no saben con quién se están metiendo, con un hijo de Dios. Pero te quiero decir que la base de todo fue, bien dice que las promesas del Señor mías son. Y yo me aferré tanto a la palabra de Dios que cada promesa, cada cita bíblica para viudas, yo me la aferré y me la aprendí. Y cuando yo oraba, yo le decía, Señor, pero tu palabra dice
que tú eres el padre de los huérfanos, Señor. Ahí están mis hijos, huérfanos de padre, pero tú eres el mejor padre, el que nunca los va a dejar. Y ahí estaba Dios contestando, ¿verdad? Y yo sí estaba afligida porque sí tuve trabajos donde también pasé aflicciones. Y Dios siempre defendiéndome, apoyándome, porque te quiero decir que no pude tener solo un trabajo. Era muchos. Bien, imagino que le llevó un estrés muy grande. Ay, ¿verdad? Sí. Yo no pude trabajar solo una jornada. Llegó el momento que tuve que trabajar hasta 3 jornadas, ¿verdad? Y yo decía, ¿dónde? Y aparte de eso, acuérdate que estaba en la universidad. Tenía que hacer tareas, tenía que estudiar. Yo creo que por eso ahora me afecta más la vista. Porque de noche leía bastante. En el día no me daba tiempo. Y mira, mi vida era de correr, de ir y venir y esto y lo otro. Pero llegó un momento que mi sistema nervioso colapsó. Porque era demasiado el estrés que estaba manejando. El entregar tareas, estar en mi trabajo de maestra genera bastante responsabilidad. Y planificar y hacer muchas cosas. Los que son maestros me comprenderán de que hay que hacer bastante trabajo. Entonces mi sistema nervioso llegó un momento que colapsó. Y llegó un día que yo llamé a mi hija, le dije, fíjate que no se me quita el dolor de cabeza. Y la lengua ya ni la siento, la tengo dormida. Entonces me dijo mi hija, mamá, te está dando un derrame, andate al hospital. Y yo, no, hombre, yo todavía así como soy no, hombre, ¿cómo vas a creer? No, mamá, te está dando un derrame, andate al hospital. Y me recuerdo que me fui y cabal en emergencias me dijeron, bien señora, su sistema nervioso está demasiado, ¿verdad?, estresado y le vamos me inyectaron relajantes y todo. Me dijeron, pero sí, usted ya entró en el proceso, pidámosle a Dios, como que ya el sistema comienza, ¿verdad? No sé cómo explicarte, pero cuando yo me relajé esa noche, al siguiente día me amanecí con la cara torcida. De veras me dio, ellos le llaman parálisis facial, ¿verdad? Pero todos lo conocemos como un derrame. Se me torció totalmente la cara. No podía comer, se me salía la comida por un lado. ¿Y eso le entristecía a usted? Sí. Yo estaba triste, yo me miraba en el espejo, me acuerdo, y me ponía a llorar. Ay, Señor, mira mi cara, Padre, por favor. Y orando, ¿verdad? Pero si Dios usó ese medio, Él no manda las enfermedades, pero a veces las permite para que nosotros también, digamos, pongamos pausa a todo lo que estamos haciendo. Y pienso que Dios usó eso para calmarme. Pero a esto que te digo, mis hijos ya habían crecido. Ya no estaban tan pequeñitos, ¿verdad? Porque al principio estaban pequeños. A mí un salario se me iba solo en sus estudios, otro solo se lo dejaba a mi mamá por la comida, el pago de esto, de lo otro, y con el otro trataba yo me costó. Fueron días difíciles. La última semana de cada mes yo ya no tenía dinero a pesar de los trabajos y yo pasaba momentos bien difíciles. ¿Y a quién pedirle? Solo a Dios. Solo a Dios. Y Dios fue fiel. Él cubría los colegios de mis hijos, cubría las necesidades en la casa, cubría todo, ¿verdad? Y no sé, ahorita cuando yo hago un recuento digo, no, a esta edad yo no hubiera aguantado tanto, porque yo me quedé viuda de 35 años, estaba joven, ¿verdad? De 35 años me quedé viuda y con 3 hijos, con muchas responsabilidades. Corría, yo no sentía, algunos todavía me preguntan, ¿y por qué no se volvió a casar? Y yo les digo, es que no tenía tiempo. Yo corría. Y mi motivante era Dios y mis hijos. Ellos crecieron y Dios siempre fue fiel. Dios siempre abriendo puertas, sanando. Y cuando me enfermé de mi carita, me suspendieron de parte del ICS.
Y esa suspensión me sirvió como para verme yo, como estaba, y ver que de veras yo me estaba descuidando mucho. O sea, yo pensaba en todos, menos en mí. Yo le compraba todas sus pastillas, vitamina, leche, cuanto necesitaran, pero yo no tomaba nada. Y yo me estaba desgastando demasiado. Y era la que más lo necesitaba porque usted salía a trabajar. Ay, sí, entonces ahí comencé a tratar de cuidarme más. Me costó mi recuperación, tal vez no quedé al 100, pero yo ya me siento bien, ¿verdad? La gente me acepta tal y como soy, porque a veces les digo, ay, no, yo sé que no estoy haciendo mi carita, pero Dios me permitió ver. Ahí fue donde los médicos me dijeron, señora, ¿en qué trabaja? Y les dije, va, ¿y cuántas jornadas? Ay, no, se trabaja demasiado, tiene que dejar ya una su jornada. En ese entonces yo ya tenía 2 jornadas nada más, ¿no? Tiene que dejar una jornada porque maneja demasiado estrés. Y entonces me dejé la jornada de la mañana y ahora solo me quedé con la jornada de la tarde, ¿verdad? Pero eso le ayudó también, como usted misma decía, ¿verdad? A una pausa. Sí. Para poder recuperarse usted también, porque decíamos, Dios no tiene planes de mal para nosotros, sino planes de bien. Y definitivamente Dios tenía todo bien planeado para usted. Y ahora que la veo, bueno, yo la veo como una mujer hermosa, renovada. Gracias. La veo bien y tuve la oportunidad de conocer a su hijo, el más pequeño, a Dani, y ver cómo vive él ahora. Él está viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted con eso, hermana Berito? Ver que todo lo que pasó, pues, gracias a Dios, todo dio un giro. Si en algún momento fue un giro de cansancio, en donde usted tenía que salir a trabajar 3 jornadas, ahora es una jornada y ahora vive mucho mejor. Amén. Es lo que te decía Milka, que cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro, ¿verdad? Y Dios en el transcurrir de que mis hijos fueron creciendo, Dios tuvo cuidado de cada uno de ellos. Y ellos crecieron y fueron tomando sus propias decisiones, ¿verdad? Los 3 tienen conocimiento de Dios, pero ellos tomaron sus decisiones. Se casó primero mi hija y se fue, entonces yo siempre le recomendaba que buscara a Dios. Comenzó a ir con su esposo a una iglesia, de ahí se alejaron y así se mantenía, pero yo siempre orando por ellos. Se casó mi segundo hijo, también hizo su familia. Él también pasó un proceso bien fuerte porque el tener ahora sus nenas, las nenas son respuesta de oración, ¿verdad? Porque también son un milagro en ese hogar. O sea, cada uno de mis hijos han visto los milagros de Dios, ¿verdad? Pero el tercero, que era el que más andaba conmigo, que era Dani, yo no lo soltaba y siempre estaba conmigo en la iglesia participando. Dios lo usó mucho en varias, Dios tiene muchas habilidades. Dios lo ha bendecido con el ministrar, con tocar instrumentos. Yo creo que él heredó más eso de su papá, porque su papá también tocaba instrumentos y él, ¿verdad?, se dedicó también a la obra del Señor y Dios a cada uno los ha bendecido y los ha recompensado. Y a Dani Dios le dio muchas promesas y las hemos visto cómo se han ido cumpliendo. Te llevaré a otras naciones, te usaré, te bendeciré, y lo hemos visto. Porque como dices tú, el que decía que nunca me iba a dejar fue el que más lejos se fue. Pero no me abandona, no hay día de Dios que no hablemos, que no estemos conectados. Mis hijos son una bendición, ellos crecieron viendo la mano de Dios. Yo lloro cuando, así como ahorita, no lloro de tristeza, lloro de agradecimiento. Lloro porque pasé un momento tan difícil, pero Dios siempre me mostró su mano poderosa. Dios siempre cuidó de mis hijos, cuidó de mi vida, de mis padres, y me abrió puertas.
Siempre Dios ha estado conmigo, nunca me he sentido sola. Y esa fortaleza que Dios me dio, refugiándome en su palabra, es lo que muchas veces le comento a otras personas que me hablan, que están solas, madres solteras o viudas. Y les digo, yo pasé por esos momentos, pero yo ahora lloro de agradecimiento, porque Dios siempre ha sido fiel, Él nunca me ha dejado. Dios siempre tiene sus brazos abiertos y yo he sentido como Dios lo abraza a uno. Dios siempre me ha abrazado y me ha fortalecido y me ha dado palabra para otras personas que están pasando por esos momentos, porque el momento de duelo es tremendo. El que no tiene a Dios, yo creo que piensa hasta en morirse también, en matarse y saber qué hacer, ¿verdad? Pero cuando se tiene a Dios, nuestro refugio es el Señor. Y en la lectura de la palabra es mi mejor recomendación. Aferrarnos, porque cuando tú oras y confiesas la palabra, se vuelve vida, se vuelve vida. Y entonces yo siento que cuando tú hablas con la palabra es como abrir esas puertas y Dios mueve su mano en favor tuya. Y realmente no hay imposibles para Dios. Nosotros estamos como el Dios de los imposibles. Yo ahora ya tengo 25 años, ya cumplí 25 años de que mi esposo falleció. Hace 25 años él ya no está con nosotros. Sabemos que él duerme, porque me recuerdo, todavía asistía a mi iglesia anterior. Yo decía, Señor, yo espero que mi esposo en las últimas haya estado a cuentas contigo. Y mi pastora anterior, fuimos a orar por ella porque ella murió de cáncer. Y cuando ella estaba postrada en su cama, fuimos un grupo de mujeres a orar por la hermana, ya para entregarla al Señor prácticamente y a fortalecer a su familia. Y yo me paré a la par de la cama de mi pastora, de ese entonces mi pastora, y levanté mi mano sobre de ella para ponerla en las manos de Dios. Y cuando yo levanté mi mano, mi pastora me agarró la mano. Ella se llamaba Josefina. Hermana Finita me agarró la mano. Yo acababa de enviudar y me iba a las oraciones. Imagínate, ¿verdad? y la hermana Finita me agarró la mano y me comienza a profetizar. Ahí en su lecho de muerte. Entonces me comienza a decir que yo era su amada, que yo era un ángel. Ay, me dio tantas promesas que fortaleció mi corazón. Yo acababa de enviudar. Pero algo que no se me olvida fue que me dijo, y fue necesario todo el proceso que estás pasando. Fue necesario. Sigue adelante, que yo te llevaré a varias partes. Y me habló bastante. Yo decía, ¿cómo pudo hermana Finita en su lecho de muerte darme tanta palabra? Dios. Qué maravilloso. Es Dios. Y yo decía, pues yo vine a orar por ella y resulté que... Y así, cada hermana que se acercaba me daba una palabra de profecía. Dice el Señor tal y tal cosa, dice el Señor tal y tal. Y eso iba llenando, llenando, llenando. Un día estaba afligida por mis hijos pequeños y Dios me dijo, no te aflijas, ellos están y estarán siempre en el hueco de mi mano. Recuerda que yo soy el padre de huérfanos, me decía yo, Dios, yo eso ya lo leí. Yo soy el padre de huérfanos y defensor de viudas, yo siempre estaré a ti. Y ay de aquel si una viuda clamare, yo pelearé por ella. Y todas esas palabras de veras han fortalecido mi vida todos estos años. Y a la fecha, ¿qué te puedo decir? Dios ha estado conmigo siempre y con mis hijos.
Mis hijos son prósperos y bendecidos no porque sean la octava maravilla, sino porque Dios ha estado y estará con ellos siempre. Los bendice para que ellos sean mi bendición. Yo pueda dar ahora testimonio, ¿verdad?, de que son hijos de Dios. Y pido a Dios, ¿verdad?, que ellos busquen también, porque vi la experiencia en mi esposo, ¿verdad? Llamándolo, hasta que jaló la cuerda dura. Pero ahí estamos. Yo espero, ¿verdad?, que hay tanto, como decía el canto al inicio, tengo 1000 historias que contar, Dios proveyendo, Dios dando. Y entre muchos testimonios, me recuerdo que cuando entré al Ministerio de Educación, que es donde actualmente trabajo, no me recuerdo si fue en Navidad o en enero, la cosa es de que en la iglesia hubo unas rifas de canastas de víveres. Fue en Navidad, ya me recordé. Hubo unas canastas de víveres para rifar a la iglesia, pero eran canastonas, bien llenas de víveres. Y me recuerdo que una de esas canastas me gané yo. Y yo bien contenta, ¿verdad?, porque llevaba bastantes víveres. Pero de ahí llegó un hermano que dijo que Dios lo había bendecido de una manera muy especial y que había prosperado, y llevó como un medio tonel, pero hay unos como medios tonelitos como que fueran de cartón, y lo llevaba súper lleno de víveres también, pero ahí iban más cosas, y dijo que ese era para, Dios le había puesto que era para una familia, él no sabía para quién, pero que lo llevaba, y también lo sortearon. ¿Y quién crees que se lo ganó? Usted. Yo. Y me dio pena y vergüenza porque ya me había sacado una canastota y también. Y entonces yo dije, ay no, que no, ¿verdad? Que lo volvieran a rifar, porque yo ya me había sacado y no. El pastor dijo que no, que si a mí me había salido, que yo lo tomara. Y yo no sabía el plan de Dios, porque yo llené mi despensa de todos esos víveres. Y fíjate que yo comencé a trabajar ese año en el Ministerio de Educación, y cuando comencé, 6 meses no me pagaron porque estaba en trámite, o yo qué sé qué había pasado con la papelería, pero 6 meses yo estaba sin salario. Yo no podía estar sin ganar si tenía, ¿verdad? Pero en ese sí, pero vaya que todavía tenía el otro trabajo, con el otro trabajo. Contaba con ese dinero también. O sea, Dios hizo algo especial. Número 1, el único salario que todavía tenía, ese me lo estiraba para pasajes, comida, las necesidades de mis hijos. Ay, yo no sé qué hizo Dios con un salario, porque uno no me alcanzaba, pero Dios hizo algo. Pero esos víveres que me gané yo, bueno, que Dios me los dio en esa Navidad, duraron 6 meses. Yo sacaba y sacaba cada mes, y ahí vi literalmente el pasaje de la Biblia donde dice que a la viuda no se le acababa el aceite. Es que lloro cada vez que me acuerdo de los milagros que Dios hizo. En la Biblia dice que hubo una viuda que nunca se le acababa el aceite y lo vendía para poder cubrir sus necesidades. Yo tuve víveres por 6 meses, no compré ni frijol, ni arroz, ni aceite. Mi despensa estaba llena. ¿Y sabes cuándo se acabaron? Cuando me pagaron. Cuando a mí me pagaron, se acabaron los víveres. Entonces, yo vi nuevamente la mano de Dios. Y cuando recuerdo todo eso, digo, Dios, tu fidelidad de verdad. Ahí sí que nosotros somos los infieles, porque Dios permanece fiel. Y tengo muchos más testimonios, pero dime tú. Ha sido increíble lo que usted me ha contado, Perito. Y esto último que me contaba me tocaba mucho el corazón, porque cuando confiamos plenamente en Dios, cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, Sí. y tan solo creyéramos con todo nuestro corazón en Él está dispuesto a ayudarnos. De hecho, Él siempre nos ayuda, pero cuando tú pones tu confianza completa en Él, es cuando Él derrama todas sus bendiciones sobre ti. Y gracias, Berito, por abrirnos su corazón, por contarnos las maravillas que Dios ha hecho en su vida, porque son cosas
que muchas veces no hablamos o que a simple vista, si yo la veo a usted caminando, tal vez no todos lo sabemos, pero que lo comparta aquí es algo sorprendente, contar las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Sí, de verdad que sí, Dios es un Dios de milagros, es un Dios sorprendente, es un Dios que no se queda con nada, ¿verdad? Y recompensa. Yo he orado por toda esa gente que en mi caminar Dios puso para bendecirme y yo sé que Dios les ha dado su recompensa a cada uno. Así es. Y mi mayor consejo es para todas esas mujeres que quizás se sientan solas, que quizás estén atravesando momentos difíciles, que quizás en algún momento tengan duda. Quiero decirles de que hagan vivo lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo eso lo hice muchas veces. Ahí en la orilla de mi cama, cerrada, encerrada, le puse a Dios todas mis cargas, todas mis aflicciones y ponía a mis hijos. Y Dios sabía, yo con Él me desahogaba, Señor, mis hijos necesitan esto, Señor, mis hijos, mis padres, Señor, provee, Padre. Y mira todo lo que yo en secreto le decía a mi Dios, Dios lo recompensaba en público. Dios me mandaba a la gente, Dios abría las puertas y mucha gente no sabía. La gente sabía que yo estaba viuda, pero no sabía mis necesidades, pero Dios sí. Dios sí se encargaba, me mandaba. Y cuando, del primer trabajo que te digo que me contrataron, yo le dije un día al Señor, así en los secretos, Señor, porque él estaba en la zona 1, cómo me costaba llegar en la mañana. Y yo le dije en los secretos al Señor, Señor, yo necesito otro trabajo, más cerca, donde gane mejor, donde yo me sienta mejor. Eso yo se lo dije en secreto. Y Dios usó a la persona. Un día iba en el bus y encontré una amiga de años, y me dice, ¿y a dónde vas? A mi trabajo. Le digo, mira, ¿y a dónde trabajas? En tal parte. ¿Para qué trabajas tan lejos? Deberías de trabajar aquí cerca. Mira, yo trabajo en el colegio Belén, dame tu currículum, te voy a meter. Y por ella, Dios la bendiga. Pero ¿cómo la puso? En el momento preciso y en el día preciso. Entonces, mi consejo es, pongamos todo en los secretos, cerremos la puerta, orémosle al Señor y Dios contesta y recompensa en público. Y tratemos, ¿verdad?, realmente como mujeres de llenarnos del Señor. A todas esas mujeres que piensan que no, ya no tienen nada que dar, tienen mucho, llénense de Dios. Aférrense a la fe y esa fe un día van a poder decir como los apóstoles, quizás no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué te doy? Confianza y fe en ese Dios de milagros, en ese Dios que nunca te va a dejar sola y en ese Dios que cada día te va a rejuvenecer. La historia de Berito nos recuerda algo tan simple que olvidamos siempre. Dios está cerca de nosotros en todo momento. En medio del cansancio, miedo y escasez, Él está al pendiente de nosotros. Solo tenemos que poner nuestra fe y confianza en Él sin importar nada. No te angusties por lo que viene. Dios tiene el control de tu vida y siempre está cuidando de ti. Solo créele y búscalo. Gracias, Berito, por abrir su corazón y compartirnos su historia, que sé que será de mucha bendición para todos. Y gracias a ti por quedarte. Espero que este testimonio pueda llenarte y aumentar tu fe. Te invito a que te suscribas, le des like y compartas la historia de Berito. Permíteme orar por ti en este momento. Señor, gracias por la vida de Berito y gracias por todo lo que has hecho en ella. Gracias porque aún en medio del cansancio y de la preocupación, en medio de los momentos difíciles, tú nunca la dejaste. Hoy te pido por cada madre, por cada mujer o por cada persona que está intentando mantenerse fuerte mientras carga con tantas cosas. Dale descanso, tranquilidad, nuevas fuerzas para seguir adelante. Y así como tú acompañaste a Berito en cada etapa de su vida, acompaña, Señor, hoy a todos los que se sienten solos y llénalos, por favor. Te damos gracias, Padre. Amén.